A ver, pues empezamos con la química orgánica. Entonces, en principio en la ESO se ha visto un poco, ¿vale? Y lo que pasa es que aquí sería para, como no tenemos el tiempo, porque tenemos 2 días para ver toda la orgánica, este sería un pequeño repasito, ¿vale? De todo, que lo voy a pasar, porque nos vamos a poner otra vez desde cero, ¿vale? Y lo voy a explicar. Bueno, entonces, lo primero, todo esto viene es la química del carbono porque el elemento principal de la química orgánica es el carbono. Y entonces el carbono tiene una propiedad que es que uno de los electrones del nivel 2s se puede ir al nivel P y entonces crear 4 enlaces covalentes, ¿vale? Y compensa esto el salto que tiene que dar para acá. Entonces la geometría que va a tener es tetraédrica, o sea, va a compartir en enlaces del mismo ángulo lo que hace una pirámide triangular, ¿vale? Un tetraedro, que se dice. Entonces, esto es lo que quedaría la molécula así juntita, aquí como más separada para ver los enlaces, ¿vale? Entonces, el carbono siempre va a tener 4 enlaces, siempre 4, y en esto se basa toda la química del carbono. Esto es cuando ya sabemos mucho, pues lo enlazamos, va a ir adquiriendo una configuración de zigzag y entonces se suele resumir en que en las puntas estas no hace falta escribir el carbono porque ya se entiende que en las esquinas, si no se dice nada, es que hay un carbono, ¿vale? Y esto lo veremos en los ciclos, sobre todo. Es como para resumir e ir más rápido. Vale, en inorgánica la fórmula molecular es suficiente porque no hay, si decimos Cl2, sabemos exactamente qué compuesto es HNO3, también NaOH, todos estos, con la fórmula molecular es suficiente. Pero en orgánica, el mismo número de carbonos, de hidrógenos y de oxígenos, por ejemplo aquí, C3H6O, o sea, todo resumido, nos puede dar, fijaos, 3 tipos de compuestos totalmente diferentes, con propiedades diferentes, ¿vale? Como es la propanona, el propanal, el etenil metiléter, el prop2N1-ol, o sea, un alcohol, una acetona, un aldehído, un éter, muchas cosas diferentes. Por eso no podemos resumirlo en poner la fórmula molecular y ya. Hay que poner cómo están los enlaces puestos, ¿vale? Y de aquí la clave de conocer los grupos funcionales y todas las cosas. Bueno, entonces, fórmula empírica. Es la fórmula, la relación más sencilla entre átomos. Sería como la más simplificada posible, pero no es real. La fórmula molecular es el número exacto de los átomos, ¿vale? Ya fijaos que es el doble de que esta, pero no nos dice mucha información porque solo nos dice el número de átomos que hay. La que ya sí que nos dice toda la información que necesitamos es la semidesarrollada, en donde vemos que los carbonos, bueno, pues están 2 carbonos y 3 hidrógenos aquí porque es un ácido. Entonces, esto ya lo veremos. Y luego está la desarrollada expandida, la que da toda la información de qué enlaces son exactamente, si son dobles, triples, no sé cuántos, y desarrollada. Esta es como con la que se empieza a trabajar y una vez que se domina, ya pasamos a esta y vamos más rápido. Y luego está la fórmula espacial, que es cómo de verdad está en el espacio esa molécula, formando el tetraedro que hemos dicho, ¿vale? Cómo están colocados esos átomos. Lo he movido justo y se... Pero vamos, formando esa pirámide que hemos dicho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí la diferencia sería que el cloro está aquí y en el otro está en el punto simétrico. Y esto también causa diferencias en los compuestos que ya veremos al final. Entonces, ejemplo, el butano. Claro, no lo puedo poner, así que me voy a hacer un paint y lo voy a ir poniendo por aquí. Sí. Vale. Bueno, pues el butano, ¿vale? Entonces el butano sería 4 carbonos, así que 1, 2, 3 y 4 carbonos. Cada carbono va a tener 4 enlaces, uno que usan para unirse entre ellos y luego pues hasta 4, porque hemos dicho que tiene que tener 4. Un butano que no tiene nada más que carbonos e hidrógenos, sería que en cada punta de estos yo tengo un hidrógeno, ¿vale? O sea, aquí un hidrógeno, aquí un hidrógeno, aquí arriba también un hidrógeno, 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 ¿vale? Hidrógeno por todos lados. En resumen, ¿qué vamos a tener? Pues 4 carbonos y si sumamos 10 hidrógenos, ¿vale? En total. Entonces, este es el butano. Así, en fórmula desarrollada.
¿Cómo lo pondríamos en fórmula? No quiero ver esto, quiero ver todo lo demás. ¿Por qué no sale las herramientas? Eso. Vale. Entonces, ¿cómo lo pongo yo? Pues pondría CH3, el 3 en subíndice, enlace CH2 en subíndice, CH2 y CH3. No quiere decir que vayan unidos los hidrógenos entre sí o este hidrógeno con este. Quiere decir que hemos resumido estos dos hidrógenos en esto, ¿vale? Estos dos hidrógenos en esto. Y esta es la fórmula semidesarrollada que es la que vamos a usar. Esta. Así en general, para los problemas y para todo. Vale. Entonces, grupos funcionales son moléculas que pueden tener un átomo o grupos de átomos y que le dan propiedades características. Un alcohol va a ser, por ejemplo, que es el grupo H y le va a dar propiedades específicas. Un grupo cetona, ¿vale? También el doble enlace, este no tiene grupo funcional porque es un alcano, no tiene nada. Vale, entonces estos son todos los grupos funcionales que tenemos y que tenemos que estudiar. Alcanos, nada, ¿vale? No tiene nada, son enlaces simples. Alquenos, dobles enlaces, quiere decir alquinos, triples enlaces. Derivados halogenados quiere decir que le añadimos un halógeno, por ejemplo, el cloro. ¿Vale? Alcoholes, le añadimos un OH. O sea, tenemos la cadena y OH. Vale, en vez de un hidrógeno, quiere decir que tenemos OHs. Ésteres, que tenemos dos cadenas unidas por un oxígeno. Aldehídos, en el carbono final o el primero tenemos un doble enlace con el oxígeno y un enlace con el hidrógeno. Esto para diferenciarlo del alcohol, si el alcohol se abrevia OH, el aldehído se abrevia HO, para no confundirnos, ¿vale? OH, HO. Vale, las cetonas es doble enlace con el oxígeno en medio de la cadena, ¿vale? O sea que sigue la cadena por aquí, nunca puede ser terminal porque terminal es el aldehído. Ácidos carboxílicos sería doble enlace OH, ésteres es como la sal del ácido, en el sentido de que tenemos el mismo compuesto que el ácido, solo que perdemos un H y ahí le vamos a enganchar otra cadena, ¿vale? Aminas con nitrógeno, que el nitrógeno tiene 3 enlaces. Amidas es parecido al ácido, ¿vale? Porque tenemos un doble enlace con el oxígeno y una N. Y como la N puede tener 3 enlaces, pues ya le estamos cogiendo una por aquí y le van a sobrar 2 para enlazarse con lo que sea. Nitrilos, triple enlace con el nitrógeno y derivados nitrogenados, pues NO2, ¿vale? Nitrocompuestos. Bien. Las terminaciones así en general y el orden de prioridad. ¿Qué pasa? Bueno, primero las terminaciones, que luego las vamos a ir una a una, pero aquí tenéis como el resumen para estudiar: ácido acabanoico, éster acabanoato, amida enamida, nitrilo nitrilo, aldehído acabenal, cetona acabenona, alcohol acabenol, amina amina, éter acaba en éter, alqueno acaba en eno, alquino acaba en ino y alcano acaba en ano. Y este es el orden de prioridad. Quiere decir que si tenemos dos grupos funcionales en la misma cadena, el más principal va a ser el ácido y va a ser el que le dé el nombre final. Y si tenemos otro más, eso se va a tratar como un radical, como si estuviera... No le va a dar el nombre final, se le va a dar el más principal que tengamos, ¿vale? Luego vemos cada caso. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues tenemos los hidrocarburos, que son los que solo tienen hidrógeno y carbono. Tenemos varios tipos. Tenemos los que son alifáticos o aromáticos. Aromáticos es porque huelen, ¿vale? Entonces, pues huelen. Quiere decir que se notan con el olfato. Y esto pues pueden oler bien, pueden oler mal y son en general súper tóxicos, ¿vale? Y son compuestos derivados del benceno, que es este compuesto que hay aquí, ¿vale? Este redondito con el círculo, también lo veremos. Los que no son aromáticos, el benceno es súper cancerígeno, por cierto. Entonces, eso quiero decir, que da igual cómo huelan, mal para la salud.
De aquí tenemos dos tipos, saturados e insaturados. Saturados quiere decir que no tienen ni dobles ni triples enlaces y podemos tener que sean cadenas o que sean ciclos cerrados sobre sí mismos. Entonces serían alcanos o cicloalcanos. Insaturados, pues lo mismo. Insaturados quiere decir que no tienen todos los hidrógenos posibles porque tienen dobles o triples enlaces. Entonces, aquí pues podemos tener que sean con dobles enlaces, con triples enlaces, en lineal o en ciclos, ¿vale? O mezclados también podrá pasar, pero esto es como que en puros. Vale. Series homólogas es lo que usamos para decir el número de carbonos. Entonces, por ejemplo, pues un carbono quiere decir met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, y de ahí en adelante ya son los prefijos de toda la vida de matemáticas. Pent para 5, ex, ept, oct, nona, dec, undec. Lo que pasa es que hay veces que es difícil y entonces ponen aquí como una de ayuda. Undeca, dodeca, trideca, ¿vale? Bueno, estos la verdad es que son muy altos y no se suelen usar. Lo más normal es llegar hasta el deca, dodeca como muchísimo, ¿vale? Pero lo más normal es quedarnos en estos pequeñitos para formular. Vale, entonces, ¿cómo se ve esto? Pues el prefijo indica el número de carbonos y el sufijo indica el nombre de la función orgánica. Por ejemplo, et-ano quiere decir que es un alcano con 2 carbonos. Propan-nona, prop quiere decir 3 carbonos, ona que es una acetona. Pent-eno, pues 5 carbonos y un alqueno. Butanol, but, esto está mal, son 4 carbonos, ¿vale? Y 4 carbonos y ol quiere decir alcohol. Hexenal, pues 6 carbonos y aldehído y un doble enlace. El en quiere decir, viene del eno y es un doble enlace, pero la terminación es el que más puede, como veíamos, ¿vale? Aquí, entonces, el aldehído que está aquí puede mucho más que el alqueno. Entonces, este es el que va a ir el nombre al final, porque es el que puede más. Vale.